Un cordial saludo a todos los que nos acompañan. Mi nombre es César Aguilar y hoy seguiremos hablando sobre la inteligencia artificial en petrofísica, porque el futuro es hoy y ahora. Veremos las bondades del análisis de clúster y machine learning para desarrollarlo. Empecemos. El análisis de clúster nos permite identificar en cuántas clases se puede dividir una población basada en las características propias de la misma. Un buen algoritmo de clúster análisis debe ser capaz de detectar clústeres de diferentes formas y tamaños. Formas variadas, clústeres muy cercanos los unos de los otros, clústeres de tamaños muy pequeños, clústeres pequeños al lado de clústeres grandes. Debe ser poco sensible a las variaciones de los parámetros. Imagínense, si con solo variar un poco algún parámetro la respuesta cambia totalmente, el algoritmo es inestable y dudoso. Y preferiblemente no debe necesitar conocimiento a priori. Algunos algoritmos requieren que el usuario anticipe el número de clases que componen a la población, introduciendo su subjetividad. Hay diferentes tipos de algoritmos. Tenemos los métricos, los cuales utilizan el concepto de similaridad entre puntos basados en la distancia euclidiana. El proceso de optimización trata de maximizar la distancia entre clúster y minimizar la dispersión dentro de los clústeres. Ya vimos que este tipo de algoritmo para problemas geológicos es débil. También tenemos los tipos de algoritmos estadísticos, los cuales analizan la función de densidad de probabilidad, PDF por sus siglas en inglés, de cada variable, basándose que cada clúster es un máximo o mínimo dentro de la distribución del PDF. Estos a su vez se dividen en paramétricos si están basados en un modelo probabilístico, por ejemplo el teorema de Bayes, o no paramétricos si no se basan en ningún modelo probabilístico. Veamos cómo funciona el análisis discriminante, el cual es un método paramétrico. Al observar el PDF de cada variable, podemos estimar que la probabilidad de que la clase sea roja por encima de 0 es mayor a la probabilidad de que sea verde. Debemos considerar que si clasificamos en base a la mayor probabilidad de ocurrencia, la densidad de 0, estamos introduciendo un error. Por ejemplo, si la probabilidad de que sea roja es de 51% y decimos que la clase, por supuesto, es roja, entonces también estamos omitiendo de que hay 49% de que sea verde. Este hecho lo estamos omitiendo. Acá se demuestra porque la lógica booleana introduce mucho error y es mejor introducir cierta difusividad y escala de grises. Ahora veamos cómo funciona un algoritmo paramétrico, el K-means. Este algoritmo es uno de los más sencillos, pero permite comprender cuál es la esencia para intentar resolver el problema de identificar en cuántos grupos se puede dividir una muestra. Se le debe proveer como dato de entrada el número de clases en que se desea dividir la población. Supongamos que serán 3, en este caso. Y el algoritmo sigue los siguientes pasos. Selecciona aleatoriamente el mismo número de semillas que el usuario metió, en este caso 3. Entonces son creados 3 grupos en función de la menor distancia euclidiana de cada punto a la semilla aleatorio. Traduciendo al español, cada punto calcula la distancia que hay a cada una de las semillas de tal forma del que tenga la menor distancia pasa a pertenecer a ese grupo. De esta forma quedan así divididos en 3 grupos. Y se calcula el centroide de cada uno de esos grupos, el cual pasa a ser de la nueva semilla. Entonces se repiten el paso 2 y 3 hasta que la solución converge. En español hay un momento en que ya los puntos dejan de cambiar de grupos y la solución se estabiliza. Entonces ya, listo, hemos corrido nuestro primer algoritmo. Espero este punto no parecer la maestra de Charlie Brown. Bla 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 bla. Sigamos. Aquí tenemos los tipos de algoritmos estadísticos no paramétricos, los cuales analizan el PDF de cada variable, basándose que cada clúster es un máximo o mínimo dentro de la distribución del PDF. Veamos cómo funciona un algoritmo no paramétrico llamado MRGC, Multi-Resolution Graph-Based Clustering, el cual su parte de basado en gráficos significa que define clúster por medio de las relaciones entre los puntos de los datos. En sí, su estructura. A diferencia de otros algoritmos que usan distancia euclidiana para dividir en clases, MRGC forma grupos de acuerdo a las posiciones de dichos puntos en el grupo. Veámoslos así.
hay tres posibles posiciones que puede tener los puntos en un gráfico. Puede ser un líder porque atrae todos los puntos a su alrededor. Puede estar en la periferia borde porque es atraído pero no atrae a nadie. La historia de mi vida. Y aquí, una en la que es atraído y atrae. Entonces, para clasificar, este algoritmo usa lo que es el índice de vecinos y el KRI, el índice representativo de kernel en español. Ninguno de estos dos parámetros son introducidos por el usuario y son automáticamente calculados a partir de la estructura de los datos. En primer lugar, el índice de densidad es un ranking para conocer cuál de los puntos es el que tiene el mayor número de atracciones y por ende está en el centro del grupo. Luego el KRI es calculado como una función de tres valores: su índice de vecindad, también cuántos puntos debe recorrer para encontrar un punto que tiene un KRI mucho más alto que él, y la distancia que recorra para encontrar ese punto. Mientras mayor sea el número de puntos y distancia que debe recorrer, significa que su poder de atracción es mucho más alto y por ende su KRI. Finalmente, este algoritmo tiene muchas ventajas, como son que permite identificar números de clúster sin conocimiento a priori, permite identificar clústeres de diferentes formas y tamaños, no es muy sensible a los parámetros iniciales, permite realizar un posterior agrupamiento cuando el usuario así lo decide. Estos algoritmos que permiten que el usuario pueda realizar después humanización son los más importantes para los análisis geológicos. Bueno, sigamos aprendiendo del análisis de clúster, de los sistemas inteligentes, porque el futuro es hoy y ahora.